Entré en casa de mi hija, esperando una cálida bienvenida, pero en su lugar me encontré con una sonrisa fría de su marido. Su padre susurró, temblando, «Has caído en su trampa. Huye». Sonreí con calma y respondí, «No, él ha caído en la mía». Lo que hice a continuación sorprendió a todos. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios dónde nos escuchan. La puerta principal se abrió antes de que terminara de llamar. El rostro de Georgiana se iluminó con una sorpresa genuina, una alegría que no había visto dirigida hacia mí en meses. «Papá, ¿qué te trae por aquí un miércoles por la noche?». Antes de que pudiera responder correctamente, la voz de Urban rompió el cálido aire de la sala, seca y desdeñosa. «Bueno, ahora eres oficialmente un estorbo». Ni siquiera levantó la vista de su tableta. La sonrisa de mi hija vaciló mientras me guiaba adentro, su mano rozando brevemente mi brazo en lo que pareció una disculpa. Saqué el sobre de papel manila del bolsillo de mi chaqueta, la carta de despido que contenía se sentía más pesada de lo que debería. Quería decírselo personalmente a ambos. La planta cerró hoy, 27 años, y recuerden eso. Urban levantó la mano, con el teléfono pegado a la oreja, aunque yo no lo había oído sonar. «Sí, puedo trasladar la propiedad de Crawford para el viernes». «No hay problema». Georgiana desapareció en la cocina, el tintineo de las tazas delataba su nerviosismo. Me quedé incómodamente en el umbral, todavía con mi ropa de trabajo, con la corbata suelta después del día más largo de mi vida. «Disculpen», Urban finalmente reconoció mi presencia, dejando el teléfono con precisión teatral. «Cliente importante, usted entiende cómo son los negocios de verdad». El énfasis en de verdad no fue casual. Doblé la carta de despido con cuidado, metódicamente, como doblaba los planos técnicos en la planta. La indemnización era mínima después de 27 años, su oferta. «Papá, te preparé tu té favorito». Georgiana regresó con una bandeja, su voz inusualmente alegre. Las tazas chocaron entre sí mientras sus manos temblaban ligeramente. El teléfono de Urban vibró de nuevo. Contestó de inmediato, dándonos la espalda. «¿Hudson Properties?» «Sí, nos especializamos en adquisiciones rápidas de propiedades en dificultades». «¿Propiedades en dificultades?». Capté la mirada de Georgiana por encima de la cabeza de su marido. Apartó la mirada rápidamente, concentrándose intensamente en el azucarero. «Lo que pasa, Winfield», dijo Urban, cerrando el teléfono de golpe con decisión, «es que quizás sea hora de pensar en el futuro con realismo». Se dirigió a su maletín, que ahora notaba que había estado abierto junto a su silla todo el tiempo, esperando. El cuero era caro, del tipo que grita éxito a los clientes. Sacó una carpeta de manila, mucho más gruesa que la mía. La vida cambia. Las responsabilidades cambian. Algunas personas se convierten en activos, otras, se encogió de hombros, dejando la frase suspendida en el aire como humo. «Lo que Urban quiere decir», dijo Georgiana en voz baja, con palabras cuidadosas como si caminara por un campo minado, «es que queremos ayudar en todo lo que podamos». «Ayudar». Urban sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Extendió el primer documento sobre la mesa de café como si fuera un croupier repartiendo cartas. «De eso se trata precisamente. De toda la ayuda que hemos brindado a lo largo de los años». El papel era nítido, de aspecto oficial. Unas cifras me llamaron la atención, $100,000 de matrícula universitaria. Se me hizo un nudo en la garganta al reconocer las cifras, pero no su contexto. Verá, cuando la situación laboral de alguien se vuelve incierta, es natural examinar las obligaciones financieras pendientes. Los dedos de Urban tamborileaban sobre el maletín de cuero. Obligaciones familiares. Dejé mi taza de té con deliberado control. No lo entiendo. Eran regalos. La educación de Georgiana, la casa. ¿Lo eran? Las cejas de Urban se alzaron con fingida sorpresa. Porque, según mis registros, tenemos varios préstamos importantes que debemos resolver. Georgiana se acercó a la ventana, dándonos la espalda.
Afuera, la tarde de marzo se sumía en la oscuridad y las farolas comenzaban a encenderse por todo Oak Park. Es hora de pensar en el futuro con realismo, Winfield. Tu futuro. Urban volvió a meter la mano en su maletín y sacó otra carpeta. Déjame mostrarte exactamente lo que nos debes. Los documentos cubrían la superficie de caoba como pruebas en un juzgado. Urban nos había llevado al comedor, alegando que necesitaba espacio para presentar la situación adecuadamente. La cena que Georgiana había estado preparando yacía olvidada en la cocina, y su delicioso aroma parecía burlarse del apetito que ninguno de nosotros tenía. Matrícula universitaria para Georgiana, 4 años en Northwestern. El dedo de Urban recorrió la primera factura. 100,000 pesos pagados en cuotas entre 2003 y 2007. Recordaba esos pagos de otra manera, recordaba el orgullo que sentía al escribir cada cheque, sabiendo que mi hija se graduaría sin deudas, la forma en que me llamaba después de cada semestre, con buenas notas y sueños brillantes. Luego tenemos el pago inicial de la casa. Otro documento se deslizó sobre la mesa. 50,000 pesos transferidos en febrero de 2019. Ese febrero, me había alegrado mucho de ayudarlos a conseguir esta casa en Oak Park, lo suficientemente cerca para las cenas de los domingos, lo suficientemente segura para los futuros nietos. Georgiana había llorado cuando le entregué el cheque, diciendo que era demasiado generoso. Muebles, electrodomésticos, gastos de boda. La voz de Urban adquirió el ritmo de un subastador. $30,000 en préstamos familiares diversos, documentados aquí en detalle. Mi cuaderno de ingeniería apareció en mis manos sin que me diera cuenta. Empecé a escribir fechas, cantidades, con una letra precisa a pesar del temblor que no lograba reprimir del todo. ¿Tiene mi firma en los documentos del préstamo? La pregunta salió más tajante de lo que pretendía. Urban hizo una pausa, su teatral presentación interrumpida. Los préstamos familiares no siempre requieren documentación formal, Winfield. Confiábamos en usted. Georgiana apareció junto a la mesa con una tetera recién preparada, aunque nuestras tazas ya estaban llenas. Servía el té mecánicamente, automáticamente, desbordándose sobre los platillos. Papá siempre nos ayudó desinteresadamente, dijo en voz baja, apenas un susurro. Urban giró la cabeza bruscamente hacia ella. Desinteresadamente, o con la comprensión de que la generosidad conlleva responsabilidades. Continué escribiendo, mi pluma deslizándose por las páginas del cuaderno, 15 de marzo de 2007, regalo de graduación, muebles para el primer apartamento de Georgiana. Todavía podía ver su rostro cuando la sorprendimos con el juego de dormitorio, como acarició la cómoda de cerezo. ¿Cuándo se convirtieron estos regalos en préstamos, Urban? Cuando desaparecieron tus ingresos. Su respuesta fue inmediata, preparada. Las circunstancias financieras cambian las obligaciones. Lo que parecía generoso cuando tenías trabajo se convierte en deuda cuando no lo tienes. El cuaderno se llenó de preguntas. ¿Dónde estaban los contratos de préstamo originales? ¿Quién presenció estas transacciones? ¿Qué tasas de interés se aplicaban a los préstamos familiares? Georgiana dejó la tetera con un tintineo seco. El pago de la casa no era un préstamo, Urban. Papá dijo que era. Lo que dijo tu padre y lo que reconoce la ley son cosas distintas. La voz de Urban cortó su protesta como unas tijeras cortando un hilo. Georgiana, ya hemos hablado de esto. ¿Habían hablado de esto? Miré a mi hija, la miré de verdad por primera vez en toda la noche, la forma en que evitaba mi mirada, la energía nerviosa que la mantenía moviéndose entre la cocina y el comedor, el familiar gesto de derrota en el que se encogía de hombros. El trato inmobiliario de los Crawford que mencioné antes, Urban se recostó en su silla, confiado de nuevo, ese es el tipo de oportunidad que afecta tu situación de deuda. Cuando los miembros de la familia incumplen sus obligaciones, repercute en las relaciones comerciales. Cerré el cuaderno con deliberada precisión. El sonido resonó en el comedor como una puerta que se cierra. Estas cifras, dije, repasando mis notas, suman exactamente $180,000. $180,000 en ayuda familiar documentada que debe abordarse ahora que tu situación laboral ha cambiado.
Urban recogió sus papeles con la satisfacción de un hombre que cree haber ganado algo. La cena, que permanecía intacta, se enfriaba en la cocina mientras nosotros estábamos sentados en el comedor formal, rodeados de las pruebas del caso meticulosamente construido por Urban. La vajilla de boda de mi hija brillaba en el armario detrás de la cabeza de su marido. Cada pieza era un regalo que yo había dado con cariño, ahora transformado de alguna manera en deuda. Necesito verificar algunas cosas, dije, poniéndome de pie lentamente. Mis articulaciones protestaban después de haber estado sentada demasiado tiempo en la incómoda silla del comedor. Por supuesto que sí, sonrió Urban con la seguridad de quien tiene todas las de ganar. Tómate tu tiempo. Estos documentos no se van a ninguna parte. Los golpes en la puerta comenzaron a las 9:45 de la mañana, urgentes y persistentes, rompiendo la tranquilidad matutina de mi cocina. Llevaba despierto desde las 5, rodeado de papeles financieros y tazas de café, con mis cuadernos de ingeniería llenos de cálculos que no cuadraban con la versión de la realidad de Urban. A través del cristal de la puerta principal, vi la silueta familiar de Wilburn Hudson, aunque no lo esperaba. A sus 68 años, el padre de Urban conservaba el porte formal de sus tiempos de banquero. Incluso a esa hora temprana, su corbata estaba perfectamente anudada, su cabello gris peinado con precisión, pero le temblaban las manos mientras esperaba en mi puerta. Winfield. Su voz reflejaba el peso de una noche de insomnio. Tenemos que hablar. Lo conduje a la cocina, donde mis registros financieros cubrían cada superficie disponible. Los ojos de Wilburn recorrieron los papeles dispersos, asimilando el alcance de mi investigación. Has estado muy ocupado. Se sentó en la silla frente a mí, su postura formal contrastaba con el ambiente informal. Tu hijo me presentó ayer por la noche $180,000 en deudas inventadas. Le serví café de la cafetera que había estado preparando desde el amanecer. Pasé la noche tratando de entender cómo los regalos se convertían en préstamos. El rostro de Wilburn envejeció otra década. Es mi hijo, pero lo que está haciendo está mal. La confesión quedó suspendida entre nosotros como una confesión en la iglesia. Wilburn metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó unas fotocopias dobladas con el cuidado de quien maneja pruebas. Encontré esto anoche en el despacho de Urban. Lleva un registro meticuloso de sus proyectos. La palabra, proyectos, surgió con desagrado. La deuda total inventada asciende a $200,000. Lleva meses preparando este caso. Mantuve la mano firme mientras desdoblaba los documentos, aunque el corazón me latía con fuerza. Cada página revelaba una nueva capa del engaño de Urban, contratos de préstamo con fecha anterior y mi firma falsificada, fechas imposibles que precedían a las transacciones reales, cálculos de intereses sobre dinero que había sido entregado voluntariamente. ¿Esta firma?, pregunté, mostrando una de las falsificaciones. La W le quedó demasiado estrecha. Llevo firmando así 40 años. Wilburn asintió con tristeza. Su madre siempre decía que era demasiado listo para su propio bien. Jamás pensé que usaría esa astucia para esto. La luz de la cocina iluminaba las fallas en cada documento. Urban había sido minucioso, pero no lo suficiente. La precisión de la ingeniería me había enseñado a detectar inconsistencias, y sus falsificaciones estaban plagadas de ellas. Hay más. La voz de Wilburn bajó a un susurro apenas audible. No eres su primera víctima. Ha estado identificando sistemáticamente a ancianos propietarios vulnerables, personas que enfrentan la pérdida del empleo o una crisis de salud. Dejé los papeles con deliberado control. ¿Cuántos más? Al menos 3 que yo sepa, tal vez más. La vergüenza teñía cada palabra. Lo llama adquisición de activos en dificultades. Lo hace sonar legítimo. 2 ancianos estaban sentados en mi modesta cocina, rodeados de pruebas de traición, con el sol de la mañana entrando a raudales por ventanas que quizás pronto dejarían de ser mías. Wilburn había elegido la justicia por encima de la lealtad familiar, una decisión que no debió ser fácil. ¿Por qué me cuentas esto? Porque lo eduqué mejor que esto. Porque mi difunta esposa se horrorizaría. Apretó los puños alrededor de su taza de café.
Porque a veces hacer lo correcto significa traicionar a la sangre. Los documentos fotocopiados revelaban el plan de Urban, acciones legales programadas para la semana siguiente, embargo de propiedad autorizado mediante un proceso judicial acelerado, mi casa listada como garantía contra deudas inventadas. Cree que ha tendido la trampa perfecta, dije, estudiando la metódica planificación de Urban. Pero está a punto de descubrir lo que es una trampa de verdad. Los ojos de Wilburn se encontraron con los míos al otro lado de la mesa de la cocina. ¿Qué necesitas de mí? Acceso continuo a sus registros, documentación de sus otras víctimas. Cerré mi cuaderno con la misma precisión que la noche anterior. Y la información de contacto de un muy buen abogado. Armado con la tarjeta de presentación de Henrietta Spencer, pasé toda la mañana organizando cada documento que Wilburn me había dado. El viaje en ascensor hasta el piso 15 fue como ascender a un campo de batalla, con mi carpeta de cartulina apretada contra mi pecho como una armadura. Spencer & Associates ocupaba una suite de esquina con vista al lago Michigan, el tipo de oficina que hablaba de victorias ganadas y justicia impartida. Henrietta Spencer era exactamente como la había imaginado, de mirada penetrante, seria y con el cabello plateado recogido en un moño severo que sugería que no se andaba con rodeos en la sala del tribunal. Señor Perkins, su apretón de manos fue firme y profesional, cuénteme sobre su situación. Extendí los documentos falsificados de Urban sobre su escritorio de caoba con la precisión de quien extiende planos. Henrietta sacó una lupa, examinando cada firma con la intensidad de una científica forense. Estas falsificaciones son casi insultantes. Me miró con el primer atisbo de sonrisa que le había visto en toda la semana. Está claro que tu yerno no respeta tu inteligencia. ¿Qué opciones tengo? Legalmente, tienes varias. Se recostó en su silla de cuero, juntando las puntas de los dedos. Pero primero, hablemos de lo que él puede hacer. En Illinois, la carga de la prueba para los préstamos familiares recae sobre el prestamista. Sin la documentación adecuada, documentación real, su caso se basa en arena. Mi cuaderno de ingeniería volvió a mis manos. ¿Qué constituye la documentación adecuada? Contratos de préstamo firmados con términos claramente establecidos, testigos de la transacción, evidencia de que ambas partes entendieron que se trataba de un préstamo, no de una donación. Golpeó los documentos falsificados de Urban con su pluma. No tiene nada de eso. El alivio que sentí fue casi físico. ¿Entonces no puede quedarse con mi casa? No con esta evidencia. Pero Winfield, ¿puedo llamarte Winfield? Creo que podemos hacer algo más que simplemente defenderte. Sus ojos adquirieron un brillo depredador. Tu yerno ha cometido varios delitos graves aquí, falsificación de documentos, fraude. Si podemos probar un patrón de este comportamiento, Wilburn mencionó a otras víctimas. Entonces no solo hablamos de defensa. Hablamos de pasar a la ofensiva. Sacó un bloc de notas grueso del cajón de su escritorio. Necesitaré todos los registros bancarios que puedas encontrar, todos los recibos, todos los testigos que puedan declarar sobre tus generosos regalos a la familia de tu hija. El horizonte del lago Michigan se extendía más allá de sus ventanas, gris y frío bajo el cielo de marzo, pero dentro de esta oficina, sentí calor por primera vez desde que entré en esa planta con mi carta de despido. Mi anticipo es de $5,000. ¿Puedes gestionarlo? Asentí. Mi indemnización lo cubriría, a duras penas. ¿Qué pasa ahora? Ahora te conviertes en detective. Necesitamos construir un caso tan sólido que tu yerno deseará no haber oído hablar nunca de documentos falsificados. Me entregó una lista de verificación detallada mecanografiada con precisión militar, registros bancarios de los últimos 10 años, declaraciones de testigos, cualquier evidencia física de tus regalos. De pie, a punto de irme, con la carpeta bajo el brazo, me sentí transformada. 24 horas antes, había sido una víctima. Ahora era una clienta con un plan. Henrietta, una pregunta más. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si Urban es tan arrogante como sugieren estos documentos, actuará con rapidez. Cree que te tiene acorralada. Me acompañó hasta la puerta de su oficina. Los hombres así siempre subestiman a sus oponentes.
Es su mayor debilidad. Las puertas del ascensor se cerraron tras mí y me di cuenta de que estaba sonriendo por primera vez en días. Urban creía haber atrapado a un viejo ingenuo. Necesitaremos todos los registros bancarios, todos los recibos, todos los testigos. ¿Estás preparada para ese nivel de detalle? El lunes por la mañana me encontré en el First National Bank de Oak Park, donde había tenido cuentas durante 15 años. El vestíbulo de mármol del edificio resonaba con las conversaciones de los clientes y el tecleo de los cajeros mientras procesaban las transacciones. Señor Perkins. Janet Morrison, la gerente de la sucursal, me recibió con genuina calidez. ¿En qué podemos ayudarle hoy? Necesito un registro detallado de las transacciones de los últimos 10 años. Le entregué la carta oficial de representación de Henrietta. Cada cheque, cada transferencia, todo lo relacionado con los pagos a la familia de mi hija. La actitud profesional de Janet se transformó en curiosidad, pero no hizo preguntas. En 2 horas, salí con cajas llenas de extractos bancarios meticulosamente organizados, cheques cancelados y registros de transferencias. Cada documento contaba la historia del amor de un padre, no la de un préstamo de un empresario. El martes fui a la Cooperativa de Crédito Federal de Chicago, donde se gestionaban transacciones más pequeñas pero igualmente importantes. La joven cajera que me atendió pareció impresionada por la minuciosidad de mi solicitud. 10 años es mucha historia, señor. La mayoría de la gente solo necesita 1 o 2 años. Esta no es la situación habitual. El miércoles tocaba entrevistar a testigos. La señora Henderson, la vecina, recordaba el camión de reparto de muebles en casa de Georgiana. «¡Qué piezas tan bonitas!», dijo mientras tomábamos café en su cocina soleada. «Estabas tan orgulloso», enseñándome las fotos. «Ella me envió un regalo de graduación para mi niña», repetías. Bob Cranston, de la planta, recordó nuestra conversación sobre cómo ayudar con el pago inicial de la casa. Estabas entusiasmado. Winfield dijo que se sentía bien poder ayudar por fin a tu hija a establecerse. Cada conversación añadía peso a mi caso. La gente recordaba no solo el dinero, sino también la alegría que sentí al darlo. El jueves fui a Furniture Warehouse en North Avenue, donde, sorprendentemente, aún conservaban los registros de la compra del juego de dormitorio. La gerente, Patricia Valdés, buscó la transacción en su computadora. Pago en efectivo, sin financiamiento. Su firma en la orden de entrega muestra la dirección de Oak Park. Imprimió copias de todo. Las notas de entrega dicen, regalo de graduación de papá, aquí mismo en nuestro sistema. Para el viernes por la noche, mi mesa del comedor había desaparecido bajo una montaña organizada de evidencia, extractos bancarios ordenados cronológicamente, declaraciones de testigos mecanografiadas y firmadas, fotografías de cada documento relevante guardadas en mi teléfono e impresas por triplicado. El patrón era inconfundible. Cada transacción mostraba las características de los regalos entregados libremente, pago completo inmediato, sin planes de pago, entrega directa a la dirección de Georgiana y, lo más importante, mi genuina alegría al darlos. Llamé a Henrietta esa noche. Creo que tengo todo lo que me pediste. ¿Cuánto es todo? 3 cajas de extractos bancarios, 8 declaraciones de testigos y una cronología detallada que abarca desde 2015 hasta la actualidad. Su risa rebosaba satisfacción. Winfield, creo que tenemos más que suficiente para defenderte, pero viendo lo que has reunido, me pregunto si deberíamos ir más allá. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tu yerno cometió un error crucial. Supuso que era solo otra víctima anciana que no se defendería. El tono amenazante volvió a su voz. Está a punto de descubrir lo que sucede cuando se ataca a un ingeniero jubilado. El sábado por la mañana, me senté en mi cocina con una taza de café y la satisfacción del trabajo terminado. La evidencia no solo era exhaustiva, sino abrumadora. El caso fabricado por Urban se derrumbaría bajo esta avalancha documental. Henrietta tenía razón, tenía suficiente evidencia para defenderme, pero al ver esta montaña de pruebas, me di cuenta de que quizás teníamos suficiente para pasar a la ofensiva.
La misma oficina que había presenciado mi desesperación 2 semanas antes ahora parecía una sala de guerra. Llegué a la oficina de Henrietta con 3 cajas cuidadosamente etiquetadas, cada una con secciones organizadas de evidencia que habrían enorgullecido a mis antiguos supervisores de ingeniería. Los ojos de Henrietta se abrieron de par en par mientras desempaquetaba la documentación. Este es un trabajo extraordinario, Winfield. La mayoría de los clientes me traen una caja de zapatos llena de papeles sueltos. Has construido una fortaleza legal. Examinó mi cronología, las declaraciones de los testigos que contrastaba y las pruebas fotográficas con creciente entusiasmo. Mira este patrón. Tu yerno lleva meses, quizás años, planeando esto. ¿Qué quieres decir? Ha estado reformulando sistemáticamente cada donación como un préstamo en sus propios registros. ¿Ves aquí? Señaló los documentos falsificados de Urban. Los fechó retroactivamente para que coincidieran con transacciones reales, pero los convirtió en préstamos en lugar de donaciones. Esto no es un fraude oportunista, es un abuso financiero premeditado. La magnitud del engaño de Urban se cristalizó ante nosotros. No se trataba solo de mi casa, sino de un patrón calculado de explotación. ¿Hay algo más? Henrietta sacó una carpeta gruesa de su archivador. Investigué un poco sobre Hudson Properties. Tu yerno ha estado notablemente activo adquiriendo propiedades de vendedores ancianos, a menudo a precios inferiores a los del mercado. Extendió los registros de propiedades sobre su escritorio. 6 propiedades en los últimos 2 años, todas compradas a vendedores mayores de 65 años. Todas las transacciones se completaron pocas semanas después de que los vendedores experimentaran dificultades financieras. ¿A cuántas otras familias les habrá hecho esto? Eso es lo que vamos a averiguar. Henrietta tomó su teléfono. Voy a llamar al Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois. El fraude inmobiliario es un delito grave, y si hay un patrón. Los siguientes días transcurrieron entre una vorágine de reuniones oficiales y trámites burocráticos. El investigador del IAPR, Marcus Chan, estaba particularmente interesado en las prácticas comerciales de Urban. Hemos estado siguiendo actividad sospechosa en el mercado inmobiliario suburbano, explicó durante nuestra reunión en el edificio estatal del centro, adquisiciones rápidas de vendedores en apuros, a menudo relacionadas con situaciones de presión familiar. En la oficina regional del IRS, la agente Sarah Martínez revisó las declaraciones de impuestos de Urban, prestando especial atención a los ingresos declarados en comparación con las adquisiciones de propiedades. Si está declarando ingresos inferiores a los reales por estas transacciones, se trata de un asunto federal. Cada visita a la agencia añadía un nuevo punto de presión a nuestra estrategia en desarrollo. La arrogancia de Urban lo había vuelto descuidado, creando un rastro documental que los investigadores profesionales podían seguir con una precisión devastadora. La ventaja de este enfoque, explicó Henrietta mientras revisábamos nuestro plan de ataque multifacético, es que todo sucede simultáneamente. No puede tapar todos los agujeros a la vez. A principios de abril, nuestra trampa estaba perfectamente construida, se inició la investigación fiscal, se presentó la solicitud de licencia inmobiliaria, se preparó la demanda civil para su presentación, todo diseñado para activarse simultáneamente, abrumando la capacidad de Urban para responder eficazmente. Creía haber encontrado a la víctima perfecta, dije, repasando nuestra estrategia. Exactamente. Anciano, recién desempleado, emocionalmente vulnerable. La sonrisa de Henrietta era afilada como una cuchilla. Nunca consideró que su víctima pudiera ser un ingeniero jubilado con 40 años de experiencia en la resolución de problemas. La última pieza encajó cuando Georgiana llamó esa tarde, con voz nerviosa pero esperanzada. Papá, Urban sugirió que cenáramos en familia este domingo. ¿Quiere hablar sobre la situación? Miré a Henrietta, quien asintió con sombría satisfacción. Urban creía haberle tendido la trampa perfecta a un viejo ingenuo. Estaba a punto de descubrir lo que era una trampa de verdad. Habían pasado 2 semanas desde que Henrietta y yo presentamos nuestras quejas ante las agencias reguladoras. La espera parecía deliberada, estratégica. Quería que Urban estuviera completamente seguro de su plan antes de revelar el mío.
El miércoles por la mañana me encontré en mi cocina repasando las notas finales de Henrietta por última vez. Todo estaba en orden, la investigación fiscal iniciada, la solicitud de licencia inmobiliaria presentada, la contrademanda civil preparada. Ahora venía la parte más difícil, la actuación. Marqué el número de Georgiana, con los dedos firmes a pesar de lo que representaba esta llamada. Papá. Su voz denotaba una alegría genuina. ¡Qué sorpresa tan agradable! Me preguntaba si estarías libre para cenar este sábado. Podría llevarte esa tarta de manzana que tanto te gustaba, la del crumble de azúcar moreno. Oh, papá, suena maravilloso. Urban estará encantado de verte. ¿De verdad? Lo dudaba, pero mantuve un tono cordial. ¿Te viene bien a las 6? Perfecto. Los niños estarán encantados de ver a su abuelo. Después de colgar el teléfono, me senté en silencio en mi cocina, rodeado de los sonidos familiares de la mañana suburbana, los pájaros fuera de mi ventana, el zumbido del refrigerador, la vida normal continuando mientras me preparaba para la guerra. El supermercado se sentía diferente mientras seleccionaba los ingredientes con precisión ceremonial, manzanas Granny Smith, firmes y ácidas, canela de Saigón, no la variedad barata de Casia, azúcar morena que se aglomeraba en ricos cristales oscuros. Cada ingrediente elegido con el mismo cuidado que una vez apliqué a las especificaciones de ingeniería. De vuelta en casa, saqué la tarjeta de recetas desgastada, sus bordes suaves por décadas de uso, la letra infantil de Georgiana decorando los márgenes, más canela, papá, escrito con crayón morado cuando tenía 8 años. El ritual familiar comenzó, pelar las manzanas en largas espirales continuas, como me había enseñado mi propia madre, el aroma intenso de la canela mezclándose con la mantequilla, la harina amasada hasta convertirse en una masa dorada bajo mis manos expertas. Los recuerdos me invadieron con cada movimiento familiar. Georgiana, de 6 años, de pie en una silla de la cocina a mi lado, con la nariz cubierta de harina mientras intentaba extender la masa de la tarta. «Hazla perfecta, papá», exigió con la seriedad que solo los niños pueden tener. «La perfección requiere práctica, cariño», le dije entonces, «pero el amor compensa muchos errores». La ironía no se me escapaba ahora. Había pasado décadas amando imperfectamente, dando libremente, sin exigir jamás documentación ni recompensa. Urban había confundido la generosidad con debilidad, el amor con estupidez. El temporizador sonó, devolviéndome a la realidad presente. La perfección dorada llenó mi cocina con el aroma de recuerdos de la infancia y tradiciones familiares. Esta tarta representaba todo lo que Urban quería destruir, los lazos entre padre e hija, la simple alegría de dar sin esperar nada a cambio. Dejé enfriar la tarta sobre rejillas de alambre y luego la coloqué con cuidado en una caja blanca de repostería, del tipo que usaba para sus tartas de cumpleaños cuando era pequeña. Mis manos se movían con precisión automática, pero mi mente ya iba 3 días por delante, imaginando la sonrisa confiada de Urban al presentar sus documentos falsificados. El sábado por la noche marcaría el final de una historia y el comienzo de otra, la última vez que me sentaría a la mesa de mi hija simplemente como su padre antes de convertirme en algo completamente distinto, su protector, su vengador, el hombre que había elegido la justicia por encima de la paz familiar. La caja de pastel reposaba sobre la encimera, inocente y perfecta, mientras me preparaba para la actuación más importante de mi vida. La espera de 3 días se me había hecho eterna. Ahora, mientras subía por el camino de entrada a la casa de Georgiana con su pastel favorito, estaba lista. Mi llamada a la puerta obtuvo una respuesta inmediata. La puerta se abrió y reveló la genuina alegría de mi hija, su rostro iluminado como cuando tenía 10 años y la sorprendí con boletos para la feria. «¿De verdad lo hiciste?». Me abrazó con cuidado, consciente de la caja blanca de pastelería que tenía en las manos. «Los niños han estado preguntando por el pastel del abuelo toda la tarde. ¿Dónde debería ponerlo?». «La encimera de la cocina es perfecta». Urban está terminando unas llamadas, ya sabes lo ocupadas que pueden ser las tardes de los sábados en el sector inmobiliario. La casa bullía con el cómodo caos familiar, las voces de los niños llegaban desde el piso de arriba, algo sabroso se cocinaba a fuego lento en la estufa.
Por un momento, me permití recordar cuando las visitas aquí se sentían pura alegría, sin complicaciones de estrategia ni supervivencia. Wilburn apareció desde la sala, con su porte formal intacto a pesar de la ropa informal de fin de semana. Sus ojos se encontraron con los míos con una ansiedad apenas disimulada. Winfield. Su apretón de manos tembló ligeramente. Me alegra verte. Abuelo, ¿podemos comer pastel ahora? Marcus, de 8 años, entró saltando a la cocina, seguido de su hermana Emma, de 6. Después de cenar, cariño, Georgiana le revolvió el pelo. ¿Por qué no suben a jugar mientras los adultos hablan? Wilburn esperó a que sus pasos se alejaran, luego se acercó con la urgencia de un hombre cargado de demasiada culpa. No debiste haber venido, susurró. Urban se ha estado preparando toda la semana. Tiene documentos, contratos, papeles legales. Has caído en su trampa. Miré a este hombre decente que había elegido la justicia por encima de la lealtad familiar, que lo había arriesgado todo para advertirme sobre los crímenes de su propio hijo. En realidad, Wilburn, dije en voz baja, él ha caído en la mía. Sus ojos se abrieron de par en par. La puerta principal se abrió antes de que pudiera responder. La voz de Urban resonó por el pasillo con autoridad profesional. Georgiana, tengo los documentos listos para nuestra conversación con tu padre. Apareció en la puerta de la cocina, con un maletín caro en la mano, vestido con su atuendo de negocios de fin de semana. Su sonrisa tenía la misma calidez que la de un usurero cobrando deudas. Winfield, qué amable de tu parte acompañarnos. Su apretón de manos fue firme y calculado. Espero que hayas traído ganas de una conversación seria. Traje pastel. Por supuesto. Su tono sugería que este era exactamente el tipo de gesto poco práctico que esperaba de un viejo necio. Bueno, después de resolver nuestros asuntos, tal vez podamos celebrar. Georgiana se movía entre nosotros con energía nerviosa, sus instintos de anfitriona luchando contra la creciente conciencia de que algo importante estaba sucediendo. Comemos primero, sugirió esperanzada. Antes los negocios, después el placer, dijo Urban, sin dar cabida a réplica. Tu padre y yo tenemos asuntos importantes que discutir. Los niños bajaron corriendo las escaleras, percibiendo la tensión de los adultos a pesar de su juventud. Mamá, ¿cuándo podemos comer pastel? Ama tiró de la manga de su madre. Pronto, cariño, ve a ver la tele un rato al salón. La impaciencia de Urban se hacía evidente. Dejó su maletín sobre la encimera de la cocina con autoridad deliberada. Quizás deberíamos ir al comedor, sugirió, más apropiado para revisar documentos. Lo observé dirigir la velada con la seguridad de un hombre que creía tener todas las ventajas, su maletín, sus reglas, su suposición de que la autoridad familiar prevalecería sobre la justicia básica. Adelante, Urban, dije con voz suave y complaciente. Creo que es hora de que ajustemos cuentas. El comedor se sentía diferente ahora, menos como un espacio de reunión familiar y más como una sala de audiencias donde Urban planeaba jugar a juez y jurado. Se colocó a la cabecera de la mesa de caoba con precisión teatral, con el maletín abierto a su lado como los planes de batalla de un general. La lámpara de araña proyectaba sombras dramáticas mientras extendía documentos sobre la superficie pulida. Me he tomado la libertad de organizar todas las obligaciones familiares pendientes, anunció, con la autoridad de una presentación de negocios. Pagos de matrícula universitaria, ayuda para el pago inicial de la casa, muebles y electrodomésticos, varios adelantos en efectivo a lo largo de los años. Cada documento cayó sobre la mesa con efecto calculado, formato profesional, membretes de aspecto oficial, cifras que intimidarían a cualquier persona razonable y la obligarían a cumplir de inmediato. El total asciende a exactamente $200.000. La pluma de Urban trazaba cifras con la precisión de un contable facturando sus servicios. Más los intereses acumulados a tasas de mercado. Georgiana se inclinó hacia adelante para leer los papeles, palideciendo al reconocer transacciones familiares reformuladas como deudas. Urban, no eran préstamos. Papá nos dio este dinero como regalo. ¿Regalo? Urban arqueó las cejas con fingida sorpresa. Georgiana,
ya hemos hablado de esto. Cuando los familiares brindan una ayuda económica sustancial, existen implicaciones legales, independientemente del contexto emocional. Wilburn se removió incómodo en su silla, cubriéndose el rostro con manos curtidas. La vergüenza que emanaba de él era casi palpable, el horror de un padre al presenciar el comportamiento criminal de su hijo. Solo la matrícula de Northwestern representa una obligación significativa, continuó Urban, aparentemente ajeno a la angustia de su esposa y la mortificación de su padre. 4 años de educación privada no califican como un regalo casual. Lo observé presentar su caso fabricado con la seguridad de un hombre que nunca había sido cuestionado. Cada documento era una obra maestra de contabilidad creativa, transformando generosos regalos en obligaciones legales mediante la magia de firmas falsificadas y acuerdos retroactivos. Recuerdo haber escrito esos cheques de matrícula, dije en voz baja. Estaba orgulloso de ayudar a mi hija a obtener una educación sin deudas estudiantiles. El orgullo no altera las realidades legales, Winfield. Urban deslizó otro documento sobre la mesa. Este es un formulario estándar de transferencia de escritura. Una vez que firme la transferencia de la casa, podemos considerar la deuda saldada. Georgiana se llevó la mano a la garganta. ¿La casa? Urban, ¿quieres quedarte con la casa de papá? No se trata de querer nada en particular. Se trata de resolver obligaciones financieras legítimas. Su tono sugería que ella estaba reaccionando de forma exagerada ante simples trámites comerciales. Wilburn emitió un sonido a medio camino entre un gemido y un quejido. Urban, por favor, esto no está bien. Lo que no está bien es permitir que las deudas familiares permanezcan sin resolver mientras Winfield se enfrenta al desempleo. La voz de Urban denotaba la paciencia de quien explica hechos obvios a niños pequeños. Este acuerdo protege los intereses de todos. La escritura de la casa estaba frente a mí, impoluta y oficial, esperando la firma que completaría el crimen perfecto de Urban, mi hogar, mi seguridad, el trabajo de toda mi vida reducidos a la liquidación de deudas inventadas. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta como si fuera a sacar un bolígrafo. La sonrisa de Urban se amplió, ya saboreaba la victoria. ¿Quieres mi firma, Urban? Mantuve la voz firme, complaciente. Déjame mostrarte algunos documentos que podrían interesarte primero. En lugar de coger un bolígrafo, saqué una carpeta de papel manila que lo cambiaría todo. La sonrisa confiada de Urban se desvaneció cuando aparecieron en mi carpeta los membretes oficiales del gobierno. El sello del Servicio de Impuestos Internos brillaba bajo la luz de la lámpara de araña, seguido de documentos del Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois. ¿Qué es esto? La voz de Urban denotaba el primer atisbo de incertidumbre que había oído en toda la noche. Investigación fiscal, hallazgos preliminares. Extendí los documentos con la misma precisión metódica que él había usado para sus falsificaciones. Parece que hay una discrepancia significativa entre sus ingresos declarados y las comisiones inmobiliarias reales. El color desapareció del rostro de Urban al reconocer las cifras, $500,000 en ingresos anuales no declarados, extractos bancarios que mostraban depósitos que nunca aparecieron en las declaraciones de impuestos, un rastro documental que conducía directamente a cargos federales por evasión fiscal. Esto es imposible. ¿Cómo? El costoso bolígrafo de Urban cayó olvidado sobre la mesa de caoba. Denuncia del Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois presentada el 28 de marzo. Otro documento se unió a la colección. Prácticas comerciales fraudulentas, representación poco ética de clientes, falsificación de documentos. Georgiana se inclinó hacia adelante, su voz apenas era un susurro. ¿Falsificación de documentos? Saqué las páginas fotocopiadas que Wilburn me había dado semanas antes, las notas manuscritas de Urban sobre la estrategia de cobro de deudas de sus propios archivos de oficina, sus firmas de práctica que mostraban que estaba ensayando mi autógrafo falsificado. Tu esposo ha estado planeando esto durante meses, cariño. Cada regalo que te hice ha sido sistemáticamente reformulado como un préstamo en sus registros privados. Las manos de Urban temblaron al reconocer su propia letra. Papá, revisaste mis archivos. Wilburn finalmente levantó la cabeza de sus manos.
No podía verte destruir la vida de un buen hombre con mentiras. Investigación de la Junta de Licencias de Bienes Raíces, continué, colocando otro documento oficial sobre la mesa. Violaciones de la ética profesional, malversación de fondos de clientes. Cuando terminen su investigación, su licencia será revocada permanentemente. El comedor quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de péndulo de Georgiana. Urban miró fijamente las pruebas esparcidas sobre su propia mesa, sus documentos de deuda falsificados ahora insignificantes frente al peso de las investigaciones gubernamentales. No puedes probar nada de esto, dijo, pero su voz carecía de convicción. Extractos bancarios que muestran cuentas ocultas, testimonios de clientes a los que has estafado, pruebas fotográficas de tus documentos de planificación. Señalé la creciente pila de pruebas. Llevo más de un mes reuniendo pruebas, Urban, mientras tú creías que estabas persiguiendo a un anciano indefenso. Estaba documentando cada delito que has cometido. Las lágrimas de Georgiana comenzaron a brotar en silencio, dándose cuenta de que su matrimonio se había construido sobre un engaño sistemático. ¿Cuántas familias más, Urban? ¿Cuántas personas más como papá? La respuesta de Urban fue apenas audible. Son solo negocios. ¿El fraude es un negocio? La voz de Wilburn denotaba décadas de decepción. ¿Robar a ancianos propietarios es un negocio? El documento de transferencia de la escritura de la casa seguía donde Urban lo había colocado, ahora pareciendo patético e impotente junto a las notificaciones de investigación federal y las quejas sobre licencias profesionales. ¿Quieres saber cómo conseguí estos documentos, Urban? Extendí la mano hacia mi teléfono inteligente con calma deliberada. Déjame ponerte a escuchar algunas conversaciones interesantes. Los documentos fiscales fueron solo el aperitivo. El verdadero festín de pruebas estaba a punto de comenzar. El altavoz de mi teléfono inteligente cobró vida con la voz familiar de Janet Morrison. El señor Perkins siempre estaba tan orgulloso cuando ayudaba a Georgiana. Esos pagos de la universidad eran definitivamente regalos, no préstamos. Decía, la educación de mi hija es la mejor inversión que jamás haré. Urban se abalanzó hacia adelante. Grabaste conversaciones privadas sin consentimiento. En realidad, son conversaciones de negocios en espacios públicos, perfectamente legales en Illinois. Pasé a la siguiente grabación. La señora Henderson de al lado recuerda la entrega de muebles con mucha claridad. Su voz anciana llenó el comedor. Oh, sí, Winfield estaba tan emocionado con ese juego de dormitorio, no dejaba de decir que era un regalo de graduación para su hija. No mencionó préstamos ni reembolsos. Georgiana se tapó la boca, reconociendo la voz de la vecina, confirmando lo que siempre había sabido, eran regalos dados con amor, no deudas que cobrar. Bob Cranston de la planta. Continué reproduciendo otra grabación. Recuerda nuestra conversación sobre el pago inicial de la casa. La voz áspera de Bob salió del altavoz. Winfield estaba más feliz de lo que lo había visto en años, dijo que se sentía bien ayudando a su hija a establecerse, nunca mencionó que esperaba que le devolvieran el dinero. El rostro de Urban se puso rojo de rabia. Orquestaste toda esta conspiración. Documenté la verdad. De mi carpeta, extraje fotografías que hicieron que a Urban se le helara la sangre, imágenes de documentos de su propia oficina, sus planes manuscritos, sus hojas de práctica firmadas, sus listas de clientes potenciales. Papá tomó estas fotos, la voz de Urban se quebró con traición. Wilburn asintió lentamente. No podía permitir que siguieras destruyendo a gente inocente. Las fotografías revelaban el enfoque metódico de Urban para el fraude a ancianos, listas de posibles víctimas, notas sobre cómo identificar a propietarios vulnerables que enfrentaban dificultades financieras, los documentos de planificación de un depredador sistemático. Junta de Licencias de Bienes Raíces de Illinois, número de caso 2025 JIU 47. Coloqué la carta oficial encima de la creciente pila de pruebas. Investigación de ética profesional, fraude documental, malversación de fondos de clientes. Tu carrera ha terminado, Urban. Georgiana se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo de madera. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome?
¿Cuánto tiempo ha sido nuestro matrimonio basado en robar a ancianos? Nunca robé nada. Ofrecí servicios comerciales legítimos. Falsificando firmas, fabricando contratos de préstamo, su voz se elevó con cada palabra, intentando robar la casa de mi padre mediante fraude. Urban se volvió desesperado hacia su padre. Papá, estás destruyendo a tu propia familia. La respuesta de Wilburn fue firme y definitiva. Destruiste a esta familia cuando elegiste el crimen en lugar de la integridad. Saqué el último documento, una carta de la Fiscalía del Condado de Cook, investigación por fraude, caso pendiente. Los fiscales ya están preparando su caso basándose en las pruebas que he proporcionado. La lámpara de araña del comedor proyectaba sombras duras sobre el rostro derrotado de Urban. Su plan perfecto se había convertido en la prueba irrefutable de su propia criminalidad. ¿Una batalla legal?, pregunté, haciéndome eco de su anterior seguridad. Urban, no lo entiendes. Los fiscales ya están preparando su caso. Las semanas posteriores a la noche del sábado transcurrieron como fichas de dominó, cada consecuencia desencadenando la siguiente. Mayo trajo una primavera distinta a la de Chicago. La oficina inmobiliaria de Urban exhibía un aviso de licencia suspendida en su escaparate. El Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois había actuado con rapidez tras recibir pruebas documentadas de fraude sistemático. Tribunal Superior del Condado de Cook, 15 de mayo. Urban compareció ante el juez Martínez en una demanda que ya no proyectaba confianza. Su abogado había negociado un acuerdo de culpabilidad para evitar la prisión federal, restitución total, disculpa pública, revocación permanente de la licencia y 5 años de libertad condicional. Señor Hudson, la voz del juez Martínez resonó con el peso de la justicia, su ataque sistemático contra propietarios de viviendas de edad avanzada representa un abuso particularmente reprobable de la confianza profesional. La disculpa de Urban, ordenada por el tribunal, tuvo lugar en su antigua oficina, ante la presencia de los clientes a los que había estafado y de los periodistas que se habían enterado de la historia. Se me pagaron $27.000 en concepto de daños y perjuicios, $43.000 a otras víctimas, y su reputación quedó destruida por completo, tal como él esperaba destruir la mía. 3 días después, estaba sentada en mi cocina con Georgiana, compartiendo café y el cómodo silencio de la reconciliación. Papá, debía haberlo sabido. Las lágrimas amenazaban su compostura. Debí haberle plantado cara aquella primera noche. Estabas atrapada entre la lealtad a tu marido y el amor por tu padre. Es una posición imposible. Le rellené la taza, el vapor subiendo entre nosotras como incienso de perdón. Lo que importa es que elegiste la verdad cuando importaba. Había solicitado el divorcio al día siguiente de la sentencia de Urban, recuperando su apellido de soltera y planeando una nueva vida libre de manipulación tóxica. Los niños se quedaban conmigo algunas tardes mientras ella asistía a clases de asistente legal en el centro. Morrison Construction Consulting me había ofrecido un puesto que me pareció una resurrección. Tu pensamiento estratégico durante esta situación legal impresionó a nuestros socios, había explicado el socio principal David Chan. Necesitamos a alguien con precisión de ingeniería y experiencia en la resolución de problemas. A los 65 años, volví a tener trabajo, me sentía valorada de nuevo, volvía a contribuir. El trabajo era desafiante, revisar proyectos de construcción, identificar problemas estructurales, prevenir errores costosos. Mi experiencia se había convertido en una ventaja en lugar de una desventaja. Las cenas de los domingos en mi casa se convirtieron en tradición. Georgiana llegó con los niños, Wilburn trajo flores de su jardín. Nos reunimos alrededor de la mesa del comedor, la misma mesa donde una vez había esparcido pruebas de los crímenes de Urban, ahora escenario de conversaciones sobre proyectos escolares y planes para el fin de semana. Abuelo Wilburn, cuéntanos otra vez la historia del pastel, pidió Emma, con la mejilla manchada de chocolate. Bueno, los ojos de Wilburn brillaron, tu abuelo Winfield hizo el pastel de manzana más perfecto, y cuando lo trajo a la cena esa noche, ninguno de nosotros sabía que ayudaría a atrapar al malo.
Los niños rieron, sin comprender del todo las complejidades de la historia, pero intuyendo su final feliz, justicia cumplida, familia reunida, la verdad triunfando sobre el engaño. Georgiana me miró al otro lado de la mesa, su sonrisa radiante de libertad y esperanza. Gracias, papá, por todo. Afuera, las tardes de primavera se posaban sobre nuestro vecindario. Adentro, mi casa se llenaba de risas y conversaciones, los sonidos de una familia reconstruida sobre los cimientos de la honestidad y el amor. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.